Llovía a cántaros mientras Emma Carter agarraba la gastada cartera de su padre. Sus dedos temblaban en su interior. Encontró algo impactante, una tarjeta de visita perteneciente al multimillonario director ejecutivo Alexander Graves. Su padre, un mecánico con dificultades, nunca había mencionado conocer a un hombre tan poderoso, con el corazón latiendo con fuerza. Irrumpió en el rascacielos exigiendo respuestas, pero cuando le mostró la tarjeta a Graves, su rostro palideció, sus manos temblaron. Y luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo algo que hizo que Emma's World se detuviera. Me salvó la vida. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. La lluvia caía con fuerza mientras Emma Carter se apretaba más la chaqueta, pero hizo poco para bloquear el frío. Sus dedos temblaban mientras agarraba la gastada cartera que una vez perteneció a su padre. La había revisado una docena de veces desde su fallecimiento, pero hoy algo llamó su atención, una tarjeta de visita bien metida en el interior. El nombre impreso en letras negritas le envió un escalofrío por la columna vertebral. Alexander Graves, director ejecutivo, uno de los empresarios más poderosos del país. Su padre, un mecánico con dificultades. Nunca había hablado de conocer a un hombre así. ¿Por qué tendría su tarjeta de visita y por qué la había él lo ocultó? Las preguntas ardían en su interior. Mientras miraba fijamente el imponente edificio de cristal frente a ella, no tenía nada que perder. Respirando profundamente, empujó las puertas giratorias, entrando en el prístino vestíbulo. El aire cálido en el interior la hizo muy consciente de lo empapada que estaba la recepcionista. La miró, los ojos parpadeando con duda. Emma sabía que se veía fuera de lugar con sus jeans gastados y su suéter de segunda mano. Se acercó al escritorio agarrando la tarjeta con fuerza. Necesito ver al señor Graves. La recepcionista apenas levantó la vista. ¿Tiene una cita? No, pero es importante. Su voz vaciló pero se estabilizó. Le dio esto a mi padre. La expresión indiferente de la mujer vaciló por una fracción de segundo mientras examinaba la tarjeta. Luego, para sorpresa de Emma, cogió el teléfono. Alguien está aquí preguntando por el señor Graves. Tiene su tarjeta de presentación. Segundos después la recepcionista asintió. Tome el ascensor hasta el piso superior. Emma entró en el elegante y silencioso ascensor. Mientras ascendía su pulso se aceleró. ¿En qué estaba entrando? Las puertas se abrieron para revelar una enorme oficina con ventanas de piso a techo. Un hombre de unos 50 años estaba sentado detrás de un escritorio de caoba hojeando papeles. Señor Graves. Su voz era apenas más que un susurro. Él levantó la vista esperando una reunión de rutina, pero cuando sus ojos se posaron en la tarjeta de visita en su mano, su expresión cambió. Su agarre se apretó en su bolígrafo. Su rostro ¿De dónde sacaste eso? Su voz era tranquila, pero algo en ella le envió escalofríos por la espalda. Emma tragó saliva con dificultad. Estaba en la billetera de mi padre. Falleció el mes pasado. Silencio del tipo que hacía que el aire se sintiera pesado. ¿Cómo se llamaba? Graves finalmente le preguntó a David Carter. La reacción fue inmediata. Sus dedos se curvaron en puños, su mandíbula se tensó y por un momento Emma juró que vio algo cercano al dolor en sus ojos. ¿Lo conocías, no? Preguntó Alexander Graves. Exhaló frotándose una mano sobre la cara. Dudó como si eligiera sus palabras con cuidado. Luego finalmente habló. Necesito que te sientes. El corazón de Emma latía con fuerza. Algo en la forma en que la miraba la hizo sentir como si estuviera a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Las piernas de Emma se sintieron débiles mientras se sentaba en la silla frente a Alexander Graves. El aire en la oficina estaba denso con un silencio roto solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las enormes ventanas. Graves se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados mientras la miraba fijamente. Su expresión era ilegible, pero sus ojos tenían algo pesado, algo que ella no podía entender del todo. Agarró la tarjeta de visita con más fuerza, su voz temblorosa. Dijiste que mi padre te salvó la vida. Graves dejó escapar un suspiro lento. Su mirada bajó a su escritorio por un momento antes de volver a mirarla. Si hace mucho tiempo. El pecho de Emma se apretó. Su padre nunca había hablado de este hombre, nunca mencionó nada sobre salvar la vida de alguien. ¿Por qué? ¿Qué había pasado entre ellos? Como preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Graves la estudió como si decidiera cuánto decir. Luego, después de una larga pausa, finalmente habló. Fue hace casi 30 años. No era el hombre que ves hoy. Era imprudente, arrogante y pensaba que era intocable. Tu padre, él fue quien cambió eso. Los dedos de Emma se curvaron en sus palmas mientras escuchaba. Yo era joven,
Dirigiendo una empresa pequeña pero en crecimiento continuó. Hice enemigos, algunos de ellos eran peligrosos. Su voz se volvió más baja. Una noche me siguieron, no lo sabía en ese momento, pero alguien había sido contratado para asegurarse de que nunca saliera vivo de ese estacionamiento. La respiración de Emma se atascó en su garganta. No estaría aquí hoy si no fuera por tu padre. La mandíbula de Graves se tensó y por un momento su exterior sereno se quebró lo suficiente para que Emma viera algo más debajo de él. Culpa. Dolor. David estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Vio lo que estaba sucediendo e intervino. Luchó contra el hombre que fue enviado tras de mí. Casi pierde la vida en el proceso. La mente de Emma daba vueltas. Su padre era un hombre tranquilo, humilde. Nunca había sido violento, nunca había hablado de pelear con nadie, y sin embargo, aquí estaba Alexander Graves, un multimillonario, diciéndole que su padre una vez lo había arriesgado todo para salvarlo. Nunca me lo dijo, murmuró Graves. Se exhaló bruscamente. No me sorprende que nunca quisiera reconocimiento. Rechazó cualquier recompensa que intenté ofrecerle. Negó con la cabeza. Le debía la vida, pero no me quitaría nada. La garganta de Emma se tensó. Su padre había luchado durante años, apenas para llegar a fin de mes, habían vivido de sueldo en sueldo, nunca teniendo lo suficiente, y sin embargo, había rechazado la ayuda de un hombre que podría haber cambiado todo para ellos. ¿Por qué haría eso?, susurró. Graves sostuvo su mirada, su expresión más suave ahora. Porque era un hombre de honor. Me dijo que hizo lo correcto, no porque quisiera algo a cambio. Emma sintió que sus ojos ardían, pero se negó a llorar frente a este hombre. Respiró hondo, tranquilizándose. Si le debías tanto, ¿por qué nunca volviste a contactarlo? Graves dudó. Lo intenté. Su voz era tranquila ahora muchas veces, pero cada vez que lo hacía me rechazaba. No quería mi dinero, mi ayuda, quería vivir su vida en sus propios términos. Emma bajó la mirada, la tensión girando dentro de ella. Su padre nunca le había dicho nada de esto. ¿La había estado protegiendo de algo o había sido demasiado orgulloso para aceptar ayuda incluso cuando más la necesitaban? Graves la observó atentamente. Luego, después de un momento, metió la mano en un cajón y sacó un pequeño sobre. Lo deslizó por el escritorio hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó Emma. Su pulso se aceleró. La última carta que tu padre escribió para mí. Los dedos de Emma temblaron cuando tomó el sobre. Dudó antes de abrirlo. Su corazón latía con fuerza, con una emoción que no podía nombrar. La carta dentro era vieja, la tinta ligeramente descolorida. La letra de su padre era familiar, pero las palabras se sentían extrañas cuando leyó la primera línea. Sus manos comenzaron a temblar. Los ojos de Emma se movieron a través de la página. La letra de su padre, una mezcla de trazos limpios y líneas apresuradas. Cada palabra se sentía más pesada que la anterior, como si llevaran secretos que nunca había dicho en voz alta. Su respiración se detuvo cuando leyó la primera oración. Alexander, si estás leyendo esto significa que ya no estoy aquí. Sus dedos temblaron ligeramente, pero se obligó a continuar. Sé que trataste de ayudarme, sé que te ofreciste más de una vez y te rechacé cada vez. Probablemente nunca entendiste, porque la verdad es que no pude aceptarlo, no por orgullo sino por algo mucho más grande que eso. Tenía una razón, una que nunca podría explicarte. El corazón de Emma latía con fuerza. Su padre siempre había sido un hombre de principios, pero ¿qué razón podría haber sido tan importante como para rechazar la ayuda de un multimillonario? No te salvé porque quisiera algo a cambio, lo hice porque era lo correcto, pero después de esa noche las cosas cambiaron para mí de maneras de las que nunca hablé. Hubo consecuencias que no quería traer a tu vida. Espero que entiendas que me quedé lejos para protegerte. El agarre de Emma se apretó alrededor de la carta. ¿Qué consecuencias? ¿De qué había estado protegiendo su padre a este hombre? Más importante aún, ¿esos mismos peligros se cernían sobre ellos todos estos años sin que ella lo supiera? Tenía una familia en la que pensar. Mi hija era solo una niña entonces y sabía que tenía que mantenerla a salvo. Eso significaba tomar decisiones difíciles y alejarse de ti era una de ellas, pero era la única forma. La garganta de Emma se apretó cuando su nombre apareció en la siguiente línea. Si Emma alguna vez te encuentra significa que está buscando respuestas, y si está buscando merece saber la verdad, no solo sobre mí sino sobre todo lo que sucedió después de esa noche. Levantó la vista. Su visión se nubló por un momento. Graves no se había movido, observándola con una expresión ilegible, pero sus ojos tenían algo crudo. ¿Sabía sobre esto?
Preguntó apenas reconociendo su propia voz. Graves dudó y luego asintió. Sospeché que tu padre nunca me lo dijo directamente, pero siempre sentí que había más en la historia de lo que dejó pasar. La mente de Emma se aceleró. ¿En que se había involucrado su padre? Lo que sucedió después de esa noche necesitaba respuestas y Graves era la única persona que podría tenerlas. ¿Qué pasó después de que mi padre te salvó? Presionó suspirando gravemente, frotándose la mandíbula con una mano. Después de esa noche contraté seguridad, cambié todo sobre cómo manejaba mi negocio, pero tu padre simplemente desapareció de mi vida. Intenté contactarlo, pero se negó y luego, unos años después, escuché rumores. La respiración de Emma se entrecortó. ¿Qué tipo de rumores? Graves se inclinó ligeramente hacia adelante. Los hombres que vinieron tras de mí no dejaron de buscar venganza. Un escalofrío recorrió la columna de Emma. ¿Quieres decir que fueron tras mi padre? No lo sé con certeza, Graves admitió, pero algo lo hizo esconderse. Al menos de mí. Si esos hombres creían que era una amenaza, no lo habrían olvidado. Emma se sintió enferma. Si su padre hubiera pasado todos esos años manteniéndolos a salvo de algo que ella ni siquiera sabía que existía. Si hubiera estado cargando con esta carga solo. Volvió a mirar la carta, obligándose a leer las últimas líneas. Emma, si alguna vez conoces a Alexander Graves, escucha con atención. Hay cosas que él puede decirte que yo nunca podría. Cosas que necesitas saber. Tendrás que decidir qué hacer con ese conocimiento. Pero pase lo que pase, recuerda que siempre hice lo que pensé que era mejor para ti y siempre lo haré. La firma de su padre estaba abajo firme y segura. Emma tragó saliva con dificultad y sostuvo la mirada de Graves. Dime todo. Graves se echó hacia atrás ligeramente. Su expresión se oscureció como si el peso del pasado se hubiera asentado sobre él una vez más. Emma pudo ver la vacilación en sus ojos, pero no tenía tiempo para la paciencia. Necesitaba la verdad. Tu padre me salvó la vida. Graves comenzó lentamente, su voz con un matiz de algo más profundo, pero esa noche hizo más que eso. Se puso en él camino de los hombres que no perdonan, hombres que nunca dejan una deuda sin pagar. Los dedos de Emma se curvaron en puños. ¿Quiénes eran? Graves exhaló. Había hecho enemigos. No se construye un imperio sin pisar algunos dedos, pero estos no eran solo rivales, eran el tipo de hombres que lidiaban con los problemas de una sola manera. Eliminación. Esa noche vinieron por mí y tu padre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El estómago de Emma se retorció. Y te salvó de todos modos, no dudó, dijo. Grave, su voz más tranquila. Ahora vio el peligro, lo entendió de inmediato, y aún así intervino. Luchó contra ellos el tiempo suficiente para que llegara mi equipo de seguridad. Si él no hubiera estado allí, no estaría sentado aquí hoy. Emma tragó saliva con dificultad, imaginando a su padre arriesgando su vida por un hombre al que apenas conocía. Ese era justo el tipo de hombre que siempre había estado dispuesto a hacer lo correcto sin importar el costo, pero ahora sabía que el costo había sido mayor de lo que jamás se dio cuenta. ¿Qué pasó después de eso?, le preguntó Graves. Dudó de nuevo. Desapareció. Intenté comunicarme con él, pero rechazó mis llamadas. Luego recibí un mensaje de un número anónimo advirtiéndome que no lo contactara nuevamente. Estaba claro que se estaba protegiendo a sí mismo y a su familia. Lo respeté, pero unos meses después comencé a escuchar susurros. El pulso de Emma se aceleró. Susurros sobre que Graves la miró directamente a los ojos. Que los hombres que habían venido por mí habían centrado su atención en tu padre. Pensaron que él sabía más de lo que realmente sabía. Pensaron que era una amenaza. Emma contuvo la respiración. ¿Lo hicieron? Graves negó con la cabeza. Nunca encontré pruebas, pero sabía que tu padre estaba huyendo de algo, por eso contraté a alguien para que lo vigilara a distancia. La mente de Emma dio vueltas. Tenías a alguien observándonos para que no interfiriera. Graves dijo, solo para asegurarse de que estuviera a salvo si alguna vez pasaba algo. Quería saber. Emma sintió una oleada de emociones. Ira, confusión, gratitud. ¿Y alguna vez descubriste de qué estaba huyendo? Tumba se inclinó hacia adelante. Eso es lo que he pasado años tratando de averiguar, y ahora que estás aquí, Emma, significa que estamos más cerca que nunca de encontrar la verdad. Un escalofrío recorrió su columna. Había pensado que solo estaba descubriendo una conexión entre su padre y un hombre poderoso, pero esto era algo mucho más grande. Esta era una historia de peligro, sacrificio y secretos enterrados profundamente, y ahora estaba justo en el medio. El corazón de Emma latía con fuerza cuando las
Palabras de Graves se hundieron. La verdad era más grande de lo que había imaginado. Su padre había estado huyendo de algo que la protegía de un peligro que nunca supo que existía, y ahora estaba parada frente al único hombre que podría tener las respuestas. Se obligó a mantener la calma. Si lo estabas mirando, entonces debiste haberlo sabido. Cuando su voz vaciló, no pudo atreverse a decirlo. Graves asintió solemnemente. Recibí las noticias casi de inmediato. Hice que alguien revisara el informe del accidente. Todo parecía limpio, pero algo no me sentó bien. Tu padre fue cuidadoso, era fuerte. Un accidente automovilístico aleatorio en medio de la nada. Se sintió demasiado conveniente. La respiración de Emma se aceleró. ¿Lo estás diciendo? No fue un accidente grave, suspiró. No puedo decirlo con seguridad, pero sé que los hombres que lo perseguían no dejan cabos sueltos, y si pensaban que seguía siendo una amenaza. Su voz se fue apagando, pero la implicación era clara. Emma sintió que le temblaban las manos. Entonces, ¿por qué nadie investigó? ¿Por qué nunca se hizo nada? Graves apretó la mandíbula. Porque estos hombres no cometen errores. Si querían que pareciera un accidente, así es exactamente como se vería, y sin pruebas no había nada que pudiera hacer. Emma tragó saliva con dificultad. Pero debes tener algunas pistas, alguna idea de quiénes son. Graves vaciló, luego se giró hacia su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa poniéndola sobre la mesa entre ellos. Esto es todo lo que he reunido a lo largo de los años: nombres, lugares, conexiones, pero es información peligrosa. Emma, el tipo de información por la que la gente desaparece. Emma miró la carpeta, todo el pasado de su padre, sus luchas, sus sacrificios, todo estaba dentro. Podía irse, fingir que nunca encontró esa tarjeta de visita, o podía abrirla y entrar en un mundo que nunca debió ver. Sus dedos apretados en puños. Necesito saber la verdad. Graves la estudió luego asintió. Entonces necesita ser lista para lo que viene después. Emma tomó la carpeta con mano temblorosa mientras la abría. La primera página tenía una foto de su padre más joven de lo que recordaba, de pie junto a Graves afuera en un edificio desconocido. Las palabras de abajo le enviaron un escalofrío por la espalda. Caso clasificado, sujeto bajo vigilancia. Su padre había estado involucrado en algo mucho más peligroso de lo que ella jamás había imaginado, y ahora estaba en medio de eso. Emma miró fijamente las palabras en el archivo. Su mente daba vueltas. Caso clasificado, sujeto bajo vigilancia. Cada fibra de su ser gritaba que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida, algo de lo que su padre había pasado su vida tratando de protegerla, pero había llegado demasiado lejos para detenerse. Ahora pasó la página, sus ojos escaneando los documentos. Las primeras páginas eran informes, notas de vigilancia que detallaban los movimientos de su padre años atrás. Había marcas de tiempo, ubicaciones, incluso pequeños detalles sobre los lugares que visitó. Graves no había estado exagerando, alguien lo había estado observando de cerca. Entonces llegó a una sección que le hizo doler el estómago. Sujeto principal: Daniel Carter. Asociaciones confirmadas: Jonathan Graves. Nivel de amenaza: alto. Su padre fue etiquetado como una amenaza. La respiración de Emma se entrecortó mientras seguía leyendo las notas que detallaban cómo habían visto a su padre con Graves varias veces antes de su desaparición. Describió su último encuentro conocido, la noche en que Graves había sido el objetivo. Una línea resaltaba: el sujeto pudo haber tomado evidencia clasificada. Autorización solicitada para intervención. Los dedos de Emma se apretaron alrededor del borde de la página. Su padre tenía algo que querían, algo lo suficientemente peligroso como para que estuvieran dispuestos a eliminarlo. Por eso, ¿sabes qué era esta evidencia?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Graves exhaló: tengo mis sospechas, pero no hay pruebas. Había un archivo, algo que vinculaba a personas poderosas, contratos ilegales. Había estado recopilando información durante años, pero antes de que pudiera actuar. Casi me eliminan. Tu padre debe haber encontrado algo la noche que me salvó. El corazón de Emma latía con fuerza y fueron tras él. Por ello, un gran asentimiento. Debieron haber creído que todavía lo tenía. Si este archivo existe, podría exponer todo. Emma tragó saliva, una repentina comprensión impactando sobre ella. ¿Y si lo dejó para mí? Los ojos de Graves se agudizaron. ¿A qué te refieres? La mente de Emma regresó a esa mañana, la forma en que había encontrado la tarjeta de visita escondida dentro de la billetera de su padre. Se sintió deliberado, como un mensaje. Si su padre hubiera mantenido algo oculto, él habría querido que lo encontrara. Ella se levantó bruscamente. Necesito ir a casa. Necesito revisar sus cosas. Graves dudó y luego asintió. Haré que alguien vaya contigo. Si tienes razón, estás en más peligro del que crees. Emma sintió que su pulso martilleaba, pero no le importaba si existía la posibilidad de finalmente descubrir la verdad.
de averiguar por qué había muerto su padre. Tenía que aprovecharla porque si no lo hacía, nadie más lo haría.